Imagínense que un día se levantan y su sombra ha cobrado vida. De hecho, ahora tú eres la sombra y debes no solo ser un sirviente acomedido, sino que también deberás hacer todo lo que ella diga y haga. Esto incluye ser sus expresiones por la carencia de un rostro en la sombra. Bueno, de eso se trata este anime muy particular y veremos cómo avanza esta gran historia. Esta de aquí es nuestra protagonista, una muñeca viva que se encarga de atender a su dueña, Kate, o una sombra. Las principales tareas que tiene son atender a su sombra y limpiar su habitación. Las sombras emanan constantemente Ojin, todo depende de sus emociones. También se nos da a entender que estos muñecos vivos son creados en la casa de las sombras y su principal razón de existir es ser el rostro de su propia sombra, así que poco a poco deben actuar similar a sus dueños y saber representar sus emociones. Aunque al inicio les es difícil la convivencia, eventualmente ama y sirvienta acaban llevándose bien, tal vez en parte por el gran contraste en sus maneras de ser. Mientras una es alegre y optimista descubriendo el mundo que la rodea, la otra es más taimada y refinada, actuando como una persona de la alta sociedad. Eventualmente Kate se siente suficientemente cómoda con su muñeca y decide por fin darle un nombre, Emilico, comenzando así de esta manera este gran anime. Los días avanzan con normalidad, pero Kate explica que pronto llamarán a Emilico a limpiar junto con otros muñecos vivos el resto de la casa. El día de esto llega bastante pronto. Mia es quien la guía en su nueva tarea y le presenta a otras dos compañeras, Rosemary y Lou. Esto porque las muñecas trabajan en equipos de 4. Todos los presentes son increíblemente felices haciendo este trabajo. Incluso tienen una canción para cuando están limpiando, al estilo Disney. Textualmente esta dice que deben limpiar y aunque al día siguiente se vuelva a ensuciar, volverán a limpiar, sin preocuparse por trivialidades. Todo por el bien de la familia Shadow. Cuando vuelve a la habitación de Kate, esta se enoja cuando Emilico usa una muñeca para sacar un pequeño desastre. Al ver la reacción de Kate, Emilico hace lo que puede para arreglarla. Por este inconveniente nos enteramos también que el Ojin de las sombras tiende a tener ciertas propiedades, como por ejemplo ahora. Cuando Kate se molestó, el Ojin en el techo se puso como una piedra. Otra cosa a tener en cuenta es este pequeño muñeco que Emilico hizo. Mientras limpiaba se le cae y al intentar recuperarlo ella se cae también. Al ver esto, Kate va en su ayuda, solo que las sombras no tienen permitido salir de sus habitaciones hasta no pasar un debut. Esto le trae problemas con Sarah y su muñeca Mia. Esta trata horriblemente a ambas, diciendo que el Lord Abuelo las desechará, mostrándonos que en esta familia también existen quienes buscan pisotear a los demás. A pesar de todo esto, Kate no reprende a Emilico, porque ella solo quiso proteger algo que aprecia. Ese no es motivo de regaño. Con todo lo sucedido, Emilico no puede dormir por tantas cosas en la cabeza, y como se supone que no debe preocuparse por trivialidades, decide comenzar a llevar un diario, donde escribirá todas estas. Entre las más importantes, quién es el Lord Abuelo y qué es la Shadow House. Al día siguiente de esto, Mia le explica a Emilico que no le cae mal, y cuando actuó antes eran las emociones de Sarah. Tras esto dan un recorrido por la casa. En uno de los lugares es donde trabajan las muñecas con velo, concepto que entenderán más adelante, y un pasillo prohibido, ya que por él se va a la sala del debut, lugar donde se les juzgará, tanto a muñecas como a rostros, mencionándoles de nuevo que si fallan, las descartarán, aparte prohibiéndoles hablar del Lord Abuelo, ya que solo las sombras le pueden decir así. Antes de indagar más hay una emergencia, aparece un fantasma. En este caso es una acumulación de Ojin, el cual al no ser limpiada se llena de malos pensamientos y cobra vida. También se nos muestra a una portadora a la estrella, una muñeca que se destaca por sobre las demás. Mientras buscaban destruir el Ojin, Rosemary salva a Emilico de uno de estos. Esta la acaba poseyendo formando esta especie de monstruo araña. Gracias a la rápida reacción de Emilico logran vencerlo, pero Rosemary acaba con la enfermedad del Ojin, el cual las vuelve como zombies, y si no se trata a tiempo, las acaba rompiendo. Para resolver esto deben dirigirse al cuarto de lavado, ya que con mucha agua se podrá curar. Al día siguiente pueden bañarse, y aquí hay ciertas cosas a tener en cuenta. Primero, el muñeco de Emilico se mueve solo. Segundo, cada muñeca viva despierta de una manera diferente, sabiendo más palabras o ya teniendo la capacidad de leer, entre otras cosas. Cuando vuelve con Kate, descubren que el muñeco se movía porque tenía Ojin de Kate dentro de este, y ella tiene la capacidad de mover este Ojin. Kate comienza a experimentar con esto, y le pide a Emilico que lo mantenga en secreto. También se nos muestra que Kate poco a poco ha llegado a preocuparse genuinamente por Emilico, pero el incidente de fantasma lleva a cabo una inspección a manos de Barbie para ver quienes no hicieron bien su trabajo. Intenta culpar al grupo de Emilico y cuando Mia se defiende es pateada por Barbie. Emilico le dice que es mala y antes de que Barbie le aplique la misma es salvada por Shan, otra muñeca. Esta acaba siendo golpeado por el lamebotas de Rick, quien intentaba ganarse el favor de Barbie, pero ella no puede reaccionar ya que antes de cualquier cosa Rom tira a Ojin al suelo. Acaba llamando la atención de Barbie y por su torpeza la culpa por el accidente. Las de su grupo no la defienden, así que Emilico le dice que
que seguro hay una explicación para el incidente. Barbie al final toma la decisión de mandar a Sean, Ram y Emilico en busca del problema, todo durante la noche para no interrumpir sus actividades diurnas. También se nos presenta a Patrick, quien es igual de cínico que Rick, y a Shirley, quien no se dirige ni una palabra con Ram. Durante una de estas noches, Ram acaba llorando por arrastrarlos a ellos y porque siente que es una inútil, pero Emilico la reconforta. Apareció lo que pensaron que era un fantasma y Ram sale corriendo, pero solo era una muñeca con velo. Cuando van en busca de Ram llegan a un pasadizo que parece dirigirse a la salida, pero en medio hay una trampa en la que por poco se nos va Emilico. Al ver el peligro deciden volver y escuchan un grito. Resulta ser Ram. También hay un rastro de Jean, el cual era un fantasma. Gracias a este dan con el problema que estaba generando los fantasmas, una tubería con una fuga la cual se encargaba de llevar el hollín de cada habitación. Pero surge otro problema, y es que pronto tendrán el debut, pero no pudieron practicar para nada por la ocupación de Emilico. Lo sucedido recientemente lleva a nuestra querida muñeca a querer ser una portadora de la estrella, así tal vez entender por qué no se puede salir, o el comportamiento de otras sombras. También muestra que no todas las sombras son como Kate, ya que Mia es torturada por su ama, todo porque esta recibió un muñeco que Emilico le hizo en agradecimiento. Aparte de nuestras dos protagonistas, habían otros que tendrían su debut, entre ellos John, la sombra de Sean, Shirley y Ram, Patrick y Ricky, y por último, pero no menos importante, Luis y Lou. En el sitio del debut se encuentran con Edward, un muñeco especial que viene del ala del abuelo. En la prueba vemos un poco la personalidad de todos, y aunque al inicio a Kate y Emilico les va mal, eventualmente Kate entiende la forma de ser de su muñeco, y que no es solo su muñeco, tiene una personalidad y una forma de ver las cosas. Con su poder del hollín guía a Emilico en un baile que las hace estar en completa armonía. El baile se detiene de golpe y Edward lleva a los amos sombra al jardín, mientras los rostros esperan. Entre esto hay una que otra discusión y un intento de Ricky por menospreciar a Emilico, quien diría que a las que menospreció también es la que los guía a su siguiente prueba. Por cierto, por algún motivo Edward quiere eliminar a Kate. Cuando los muñecos llegan al jardín al que llevó las sombras, les muestra su siguiente prueba. Han ocultado las sombras en un laberinto y deben encontrarlas, pero hay ciertos factores que cumplir, como que los rostros de las muñecas no deben dañarse en el laberinto y la ropa de las sombras debe estar intacta. Finalmente hay un tiempo límite para encontrar y llevar a las sombras a la meta. Como una pequeña ventaja podrán elegir ciertos tokens que les ayudarán en el laberinto, siendo que el orden de elección se decidirá por el puntaje obtenido en la anterior sala, siendo Lou la primera, empatados en el segundo lugar Ricky y Sean, tercero Ram y al final Emilico. Las primeras en encontrarse son Ram y Emilico, quienes ante la adversidad se unen aún más. Lou casi mata a Ricky sin querer y este último la manipula para su beneficio. Hay una gran explosión de la que John resultó ser el causante y por el camino Emilico recoge cuanta cosa ve. Luego mientras paseaba John se encuentra con la jaula donde estaba Kate y le propone matrimonio. Cuando ve a John, Kate descubre primero que ella es la de la peor situación en comparación con la caja de John. Segundo, que él también es capaz de controlar el hollín. Y tercero, aunque técnicamente no lo descubre, tiene la espina de que está siendo observada. Y pues sí, están siendo observadas por sombras adultas. Y también descubrimos que de los amos sombra, el que estaba más afectado por la situación era Patrick, quien depende mucho de Ricky, al punto de incluso gritar y llorar al ver su situación. Por cosa del destino, Emilico lo escucha y va a hablar con él a través del agujero de la caja. Esta la confronta e insiste en que no necesita la ayuda de una fracasada como ella, pidiéndole que incluso le ponga un corcho o al único agujero de su caja. Pero Emilico es un rayito de sol, que le dice que nadie desea estar solo en un lugar así. Para calmarlo le cuenta lo que ha hecho Ricky hasta ahora. Aquí vemos un gran cambio y uno de los momentos más preciosos de la serie, ya que esta vez con una actitud diferente Patrick le pide a Emilico que se vaya, pero esta vez no de una manera en que quiera proteger esa vulnerabilidad que mostró antes, sino porque elige confiar en Ricky y en que irá a salvarlo. Todo esto la lleva no solo a entender a Patrick, sino también a dejarle su apoyo, dándole fruta para que mantenga su fuerza y una flor que encontró por el camino, despidiéndose de él mientras abrazaba la caja donde este estaba encerrado. Acciones que a pesar de ser simples por sí mismas, son justo lo que Patrick necesitaba en ese momento, no ser juzgado al mostrar su vulnerabilidad, sino ser entendido, dejando una gran marca en él. Sean se encuentra con Ram y Emilico, y gracias a la buena vista de esta última, consiguen entender un mapa que les habían dado. Al avanzar un poco más se encuentran con John. Él se avergüenza por lo que le dijo a Kate y les cuenta dónde está. A la vez resuelven el qué hacer con la ropa sucia de John, pero todo esto también los lleva a separarse. Por su lado, Lou y Ricky son capaces de dar con Lois. Mientras tanto, entre más avanzan en el laberinto, Ram y Emilico se topan con un sitio lleno de fantasmas. Gracias a la improvisación de Emilico se arma con una manera para combatirlos. Cuando están a salvo, Ram comienza a llorar. Resulta que ella nunca se dirigió ni una sola palabra con su ama, ni siquiera le habían puesto nombre. Quien le puso el nombre es un listón en la mano con el que habla constantemente. Y es que ella se sintió inútil. Shirley no solo emite tampoco a Jean que no necesita que le limpien el cuarto, sino que tampoco es capaz de entenderla y da por hecho que la odia. Emilico consigue reconfortarla y esta vez Ram está decidida a pasar el debut junto a Shirley. Con esto dicho, estas dos se separan, pero las cosas no pueden ir bien mucho tiempo. La trampa donde estaba Kate comienza a romperse, ya que estaba diseñada de manera en que la misión de Jean rompiera las cadenas que la sujetaban.
estaban. Mientras dialogaba consigo mismo, al son del piano se nos revela algo impactante. Edward no es un muñeco, es en realidad una sombra. Ricky se encuentra con Sean y John, en un punto donde deben colaborar para avanzar, pero Sean desconfía de Ricky al ver que tiene las tijeras de Lou. Él explica que ella se las dio tras encontrar a Louis, pero él no le cree, lastimando el orgullo de Ricky, quien decide irse por otra parte. Pero todo fue una trampa de Edward, una muy al estilo Indiana Jones. Cuando piensan que no podrán salvarse porque deberán intercambiar de lugares, Ricky demuestra que de verdad valora su sombra. Les pide que cuiden de Patrick, con lágrimas en los ojos espera sacrificarse, pero John escucha su pedido sincero, pasa del otro lado y con el mismo poder que usó antes destruye la roca. Al final todos continúan su camino. Ricky consigue liberar a Patrick y Ron por su parte consigue salvar a Shirley. Otra noticia es que las primeras en llegar a la meta son Lou y Louis, mientras que Milico logra alcanzar a Kate por fin. Contándole todo lo que hizo en el jardín, las dos se ponen al día antes de resolver el problema de la jaula. Pero desde un inicio Edward planeó que esto no fuese posible sin unas llaves que estaban en la entrada, llaves que no tomó Milico. Más sin embargo, con poco tiempo en el reloj, Kate se pone nerviosa y comienza a liberar a Eugene. En el momento perfecto llegan Ricky y Patrick. Kate inmediatamente piensa que Ricky había eliminado a Lou y por eso tiene sus tijeras, pero demostrando que es un solecito, Emilico ve el vaso medio lleno y se alegra porque eso quiere decir que Lou llegó a la meta con Louis y le dejó sus tijeras a él. Cuando solo una cadena mantiene colgando a Kate, Patrick le pide un favor a Ricky, deja de lado su orgullo como sombra y le dice que le dé las tijeras a Emilico, ya que tiene una deuda que pagar. Hace precisamente esto y sigue en su camino. Con esas tijeras Emilico puede avanzar rápidamente entre espinas sin lastimar su rostro, hasta los controles de la jaula, pero estos también estaban sellados. Los malos pensamientos se apoderan de Kate, aún así Emilico no se rinde. Cuando la trampa cae, Kate se agarra como puede y en el último segundo ambas se aferran en el aire, cayendo al final en el carrito de Emilico, el cual amortigua su caída con las cosas que hasta ahora había recogido. Y aunque Emilico acaba sangrando ya que se había herido en la caída, van a un río donde lavan esta herida. Como si no tuviesen el tiempo en contra, Kate comienza a lavar bien a Emilico, esto porque se percató de que precisamente ya no tienen tiempo para llegar. Edward ya había dado la victoria, solo les quedaban 10 minutos y ni siquiera él, que conoce el camino, podría vencer el laberinto en ese tiempo. Bárbara, la sombra de Barbie, aparece y le dice que aún queda tiempo. Esto lo molesta enormemente y le dice que no importa, porque no lo conseguirán, diciéndole que se limite a obedecerlo. Pero justo ahora recibe un aviso de que mire desde un lugar elevado. Gracias nuevamente al carrito, se suben al río que saben que va camino a la Shadow House y con el poder de Kate se maniobran por este, confesándole también a Emilico el por qué le dio el nombre. Normalmente las sombras escogen nombres similares al propio para su rostro, pero Kate ve a Emilico como alguien separada a ella, como una persona única y con su propio mundo, no es solo su rostro. Al final consiguen llegar a tiempo, con la mejor entrada de todas y unas alas con las que Kate es capaz de planear, solo que no todo era color de rosas. Quienes no consiguen llegar a tiempo fueron Shirley y Rue. Shirley se debilita y eventualmente se deshace en los brazos de Ram, demostrando que la Shadow House tampoco tiene piedad. Cuando los que pasaron la prueba entran a un banquete, son recibidos con una taza de café, cosa que es muy importante. También aquí Kate conoce a Mary Rose, la sombra de Rosemary. Cuando en el banquete se les revela a las dos que no pasaron, Patrick es el primero que no entiende por qué celebran el fallo de una sombra y se preguntan qué pasará con la sombra que no pasó. Cuando consulta a Ricky, este parece tener la enfermedad de Eugene, lo mismo con Sean. De hecho, todos los presentes excepto las sombras están de la misma manera, y cuando los llevan a ver al Lord Abuelo, todos se vuelven locos, incluso Emilico. Todo esto por culpa del café que les dieron antes. En este momento se nos revela que las sombras en sí mismos son seres parasitarios. Al inicio son estos pequeños sin personalidad. Se les presenta a sus muñecos. Ellos se vinculan a estos y se transforman, adquiriendo también una personalidad propia. Los hacen convivir con los muñecos para que vayan tomando fuerza y despertando sus poderes. En la fase final, la sombra se apodera del cuerpo con el cual se vinculó. En el caso de Ram, Shirley no creó una personalidad, sino hasta casi el final, pero ya estaba muy débil y murió en ese instante. Eso es lo que le pasa a las sombras que no son capaces de llevarse bien con su cuerpo. El problema para las sombras radica no en las muñecas vivas, ya que aunque éstas desarrollen una personalidad problemática, por el Eugene del Lord Abuelo, son capaces de controlarlas como ya vimos. El problema está en la personalidad de las sombras, quienes no se ven influenciadas por esto. Y resulta que las llamadas muñecas con velo fueron muñecas que perdieron a su sombra en el pasado, y se les hizo beber suficiente café como para borrar sus mentes. Con el buen desempeño de Edward en el debut, el abuelo le concede el control total del área de niños. Aún así, el solo descartar una pareja que ya estaba prácticamente descartada no complació a los demás del tercer piso, llevándose una reprimenda, y ahora las tiene juradas contra Kate, porque ella era la otra que planeó descartar y no pudo. Hablando de ella, intenta hablar con Emilico sobre lo que pasó con Rom, pero esta es completamente fría con respecto a este asunto. Kate se propone liberarla, y mientras indagaba al respecto encuentra el cuaderno de notas de Emilico. Ahí descubre lo de la enfermedad de Eugene y el cómo curarla, así que obliga a Emilico a beber agua hasta que elimina por completo esto. Cuando Emilico logra recuperarse, se culpa por sentir tanta alegría en el banquete, sabiendo lo que le pasó
pasó a Ron, para ella es increíblemente frustrante el que sintiera esa enorme felicidad en un momento en el que debería estar llorando a cántaros. También se nos muestra un poco el proceso de elección para los nuevos habitantes de la casa, confirmando la sospecha que ya muchos teníamos. Las muñecas vivas no son creadas, son humanos a los que les lavan la memoria. Kate le revela esto a Emilico, diciendo que tanto las sombras como los humanos son presos en esa casa. Y cuando todo parecía comenzar a resolverse, Emilico desaparece. Kate, en busca de ayuda, va a contarle todo a John, quien también elimina el lavado de cerebro de Sean, solo que este lo hizo en una pelea de hombre a hombre. Al final se reúnen todos los del debut y Kate les explica la situación. También se nos muestra que Louis consiguió su propio poder, solo que en este caso es más mental que físico. Y también por Louis descubrimos que una muñeca con velo muy alta fue quien se llevó a Emilico, y la muñeca resultó ser ni más ni menos que Edward. Al final las cuatro sombras deciden colaborar para rescatar a Emilico. Consiguen llegar a un plan gracias a Sean, quien dice que puede hacer lo mismo que hizo Edward para infiltrarse. Y hablando de él, su razón para secuestrar a Emilico era intentar que ésta revelase los planes de Kate para exponérselos al Lord Abuelo, ya que desde un inicio este no confiaba en ella. Bárbara llega en el peor momento posible. Llega a escuchar una cantidad enorme de ruido en la habitación de Patrick. Y gracias al poder de Louis de controlar las mentes, consiguen escapar a través del cuarto del muñeco vivo. Se dirigen al pasillo del ala que da a los mayores, sospechando que allí es donde tienen a Emilico. También cabe destacar que Bárbara le dice a Patrick que la vigilancia es nuevamente por cosa de Edward. Cuando este se va, Patrick se alegra, ya que encontró información importante para rescatar a Emilico. Ricky lo cuestiona por qué arriesgarse por un muñeco vivo. Este, demostrando lo mucho que ha crecido en poco tiempo, le dice que no le diga de esa manera. El nombre de ella es Emilico, así como el nombre de él es Ricky, enseñándonos que de verdad está valorando a estos muñecos. Patrick llega justo a tiempo para revelar que Edward quiere ascender al tercer piso, por ende seguramente esté en el piso 2 o en el piso 1. Al final Kate debe ir sola, dejando a los otros 4 atrás, ya que era la única vestida para infiltrarse, y aunque consigue dar con Emilico, esta era una trampa de Edward. Le expone que le entregará al Lord Abuelo y le pregunta por sus planes, insistiendo en que aunque no los revele siempre puede acusarla de romper las reglas y nadie le creerá por sobre un adulto. John también decide infiltrarse al final. Aquí se encuentra con esta sombra sin forma, que tiene un lazo, el cual nos recuerda mucho a Shirley, y aunque tiene unas habilidades de actuación increíblemente grandes, John es descubierto por los secuaces de Edward. Después de todo esto, quien realmente ayuda es la pequeña sombra. Libera a Kate y a Emilico y les da la oportunidad de escapar. John solo aparece para guiar a los secuaces a ella. Por su propio lado, Sean, Ricky y Patrick también quieren hacer algo al respecto, y aunque al inicio Patrick tiene sus dudas, Ricky lo reconforta diciéndole que quiere salvar a sus amigos porque tiene un gran corazón. Patrick, aunque no se le ve, sonríe y le dice que es gracias a él, que incluso quiso dar su vida revelando que sabía lo del laberinto y lo apreciaba. Volviendo con Kate, Edward con sus secuaces consiguen arrinconarlos. Atrapan a John y este le dice a Kate que salte sin dudarlo con Emilico. Esta le hace caso, y aunque al inicio pensaron que solo saltaban a su muerte, John liberó todo su hollín de golpe, impulsándolas al ala de los niños. Con mucho esfuerzo logran llegar justas, donde son recibidas por los 3 que se quedaron en esta sala, pero Edward los persigue y les dice en voz alta que dejen ese sentido de la amistad y que si se ponen en su camino él se encargará personalmente de eliminarlos. Grave error, justo en este sitio estaban todos los portadores de estrella, todo gracias a Louis, que los había llamado y explicado la situación. Cuando estos comprueban de primera mano lo que Louis les había contado, les informan a los del tercer piso, quienes esperaban a Edward para su castigo. Aunque estos querían expulsarlo y degradar a sus acompañantes, el abuelo decide que se irán con solo una reprimenda. Por su parte, nuestras protagonistas vuelven a su día a día. También resulta que John se había salvado porque la pequeña Shirley le hizo sujetarse a la cola del ave en la que los persiguió Edward. Esto de la pequeña Shirley se nos confirma al final, cuando vuelve con Ron y se transforma en ese pequeño listón con el que ella hablaba todo el tiempo. Pero todo esto solamente deja más incógnitas abiertas. ¿Quién era la verdadera Shirley? ¿Con qué objetivo la Shadow House se apodera de los humanos? ¿Por qué Edward estaba seguro de que Kate planeaba algo? ¿Acaso ya habían rastros de un plan en contra de la Shadow House? ¿Podrán Emilico, Kate y compañía resolver el misterio de esta casa? Muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo resumí haciendo la serie. No, ¿cómo era? Como yo disfruté haciendo el resumen de la serie. Ahí, esa era. Bueno, me despido por ahora. Bye.